Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este miércoles 12 de junio. Ya casi estamos llegando al ecuador de este mes y vaya tiempo que nos está tocando en lo climatológico. Bueno, pues siempre parece que hace falta esa rebequita para ponerse por las noches y por las tardes y por las mañanas y a todas horas. Pero bueno, lo que nos preocupa, lo que nos ocupa es el programa de hoy, que viene plagado de contenidos y de invitados que ya vamos a pasar con ellos dentro de tan solo un momento. Comenzamos con el primero, después de la cabecera. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de informática, de distintos aspectos que tienen que ver con la misma. Hoy vamos a hablar de robótica. Bueno, para hablar de este asunto se encuentra esta noche con nosotros un hombre al que seguro ya conocen. Se trata de el profesor ayudante doctor Cristian González García. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces vamos a hablar de robots, vamos a hablar de robótica. Más allá... Y tengo que confesarte, no sé si la has visto, la serie Westworld. No. Bien, yo la estoy viendo y no me estoy enterando mucho, hay que reconocerlo. Trata de robots, con lo cual espero que incluso esta entrevista me sirva para aclarar algún concepto. ¿Qué es exactamente un robot? Un robot es un conjunto que está compuesto por un ordenador, un mini ordenador, un microcontrolador, ¿vale? Que es el cerebro, por así decirlo. Una serie de sensores que permiten al robot comunicarse o obtener datos del mundo exterior, por ejemplo, temperatura, humedad, distancia con un objeto, poder visualizar lo que es el mundo exterior utilizando una cámara, utilizar un sensor de ultrasonidos, o bien de actuadores, que son aquellos que le permiten realizar acciones, como puede ser mover un motor, mover las ruedas, mover los brazos, girar una cabeza, encender una luz y después ya lo que es toda la estructura, que ya son los brazos, el cuerpo, ruedas o piernas, depende. Entonces es un conjunto de todos estos objetos. ¿Y qué grandes diferencias observaríamos entre un robot y nosotros? Es decir, ¿qué nos sitúa por encima de él, si es que nos sitúa? Por encima de él nos sitúa, por ejemplo, la inteligencia, ya que aunque ahora mismo hay muchas máquinas que son muy inteligentes y que se puede decir que pueden pensar o diferenciar cosas, nosotros sí que tenemos mucha más inteligencia que ellos, podemos hacer deducciones y razonar. No obstante, la parte buena de los robots, por así decirla, es que ellos no se cansan, que es para lo que nacieron, es decir, están haciendo una tarea repetitiva un sinfín de veces sin cansarse y además de una forma muy milimétrica, ya que lo bueno de ellos es que tienen mucho mejor pulso que nosotros, ya que ellos pueden ir justamente al milímetro, moverse y todo esto sin cansarse. Y además la parte buena, que es donde sobre todo se utilizan, es que a una mala, si se pierde un robot o pierde una extremidad o algo, no pasa nada, ya que es dinero al final lo que se pierde, ya que es un robot. Y no como en una persona que puede perder un brazo. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo llevan entre nosotros los robots? Porque quizás lleven mucho más del que pensamos, ¿no? Sí, llevan mucho más. Por ejemplo, ya en 1500, Leonardo da Vinci diseñó ya lo que era un robot medieval, que era una armadura en la que había metido cuerdas por dentro de ella, entonces se podía manejar utilizando unas ruedas. No obstante, lo que es después apareció un pato mecánico, apareció el primer robot en la feria de Chicago y los clásicos libros de Isaac Asimov acerca de robots. Pero después lo que es el clásico robot que nosotros conocemos apareció en los años 60 en las fábricas industriales. Exactamente en las de automóviles, que es lo que se conoce como el brazo robótico, que fue, por así decirlo, trasladar lo que es nuestro brazo al sistema, utilizando el hombro como apoyo para estos brazos, y que ellos pudieran realizar diferentes acciones, desde cortar, mover objetos, soldar, pintar, y eso fue en los años 60, cuando apareció el primer robot, por así decirlo, en las fábricas. Claro. Y usándose realmente, es decir, es a partir de los 60 cuando ya su uso es, bueno, digamos, estándar, popularizado. ¿Lleva mucho tiempo existiendo la robótica? La robótica, el primer robot apareció en en el 61 exactamente, ¿vale? No obstante, eso fue una fábrica de coches, poco a poco esto se fue ampliando más y se fue extendiendo a las diferentes fábricas.
Después ya es cuando aparece la robótica por esos años, ya que se intenta mejorar esos robots, se intenta crear nuevos robots en base a las necesidades humanas. Sí. Es decir, primero se utilizaban los robots para mover igual objetos, cortar y soldar, que eran los brazos robóticos, y después en base a nuestras necesidades pues fueron apareciendo otros tipos de robots móviles que podían transportar cosas, y también incluso juguetes o los robots que tenemos en casa, que son las clásicas aspiradoras. Claro, eso te quería preguntar. Vamos a ver, consideramos un robot a esta aspiradora, vamos a decir, una roventa de estas que la dejas en el suelo y ella va sola, pega con la pared, vuelve, tal, bien. Sí, sí. ¿Por qué consideramos robot a eso y no a la lavadora? Porque al final lo que es el robot se puede mover por el mundo, puede pensar, puede tomar diferentes decisiones. Tú a la lavadora, fíjate que tú llegas, le pones un programa y ya, y termina. Ahora bien, tú a la aspiradora le estás diciendo, aspírame esta casa. Y él automáticamente, de una manera autónoma, te está aspirando la casa, se está moviendo por tu casa, está reconociendo cosas, está tomando decisiones de vez en cuando, ¿vale? Mientras que a la aspiradora tú le dices, enciéndete, apágate. La lavadora es enciende y apaga. Exacto. Sí, correcto, correcto. Bueno, la robótica, ¿cómo ha evolucionado? Porque pasamos de lo que decías, ¿no? De Leonardo da Vinci, bueno, pues avanza el tiempo, el pato mecánico, el robot, el brazo robot, pero ahora cuando nos hablan de robots pensamos en Terminator o en Star Wars. Sí, 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 y bueno, y también está bien, porque hay muchos robots que ya son muy similares a ello. Por ejemplo, se puede dividir en tres grandes grupos lo que son los robots. Uno de ellos son los industriales. Sí. Dentro de los industriales tenemos a los brazos robóticos, ¿vale? Que ellos pueden hacer, son iguales que nuestro brazo, y después tienen diferentes características para levantar más peso, menos peso, tienen más articulaciones para poder hacer giros más cerrados. Están los robots médicos, que son, por ejemplo, se llama también un robot muy famoso, un médico que se llama Da Vinci, ¿vale? Y es un robot que te hace una pequeña incisión, pero después por dentro te puede operar muy ampliamente, ¿vale? Este es teleoperado, es decir, es teledirigido por una persona. Después están los de rehabilitación, que son como si fuesen en muchos casos exoesqueletos que se ponen a las personas para ayudarles en la rehabilitación, igual en una pierna, en todo el cuerpo, ¿vale? Que van tomando datos sobre esa parte del cuerpo y además ayudan a la persona a moverse. E incluso hay sillas de ruedas que ayudan a las personas a utilizarlas, ya que hay personas que igual no tienen la capacidad o no pueden manejar correctamente el mando, entonces estas sillas igual les ayudan a atravesar puertas o sitios estrechos. Correcto. Después el segundo grupo es el de los robots móviles, que los hay por tierra, por aire, por mar y por el espacio, ¿vale? Sí. Los que son los acuáticos normalmente suelen utilizar hélices para moverse, los hay que tienen ruedas de oruga, igual para limpiar piscinas o sitios así, o incluso piernas. Están los terrestres, que suelen tener patas o bien ruedas de oruga, que nos permiten transportar cosas. Por ejemplo, en el UCA y en nuestros hospitales tienen diferentes robots de este tipo que les ayudan a transportar comida, a transportar pacientes, medicinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Después están los aéreos, que son los típicos drones, que se utilizaron mucho, por desgracia, en la guerra de Irak y de Afganistán, ¿vale? Que son también aviones autónomos totalmente. Y después están también los espaciales. Uno muy famoso es el que está en Marte ahora, el Mars Rover, el Curiosity de la NASA, que es teleoperado desde aquí, que le envían instrucciones de lo que tiene que hacer, pero cuando no tiene instrucciones, él toma sus propias decisiones para seguir investigando cosas. Es más, cuando él aterrizó, detectó que uno de sus ordenadores estaba dañado y lo que hizo fue cambiar a otro automáticamente, por sí mismo. Tomó esa decisión. Un ordenador, perdón, Bueno, y después están también lo que es la biorrobótica, que son los que intentan copiar la biología. Los hay que copian a los animales, que hay mariposas robóticas, hay hormigas que colaboran entre ellas, hay peces, serpientes, y después están los que se intentan parecer al ser humano, que directamente intentan imitarnos, ya sea igual realizando un deporte, como puede ser fútbol o jugando a tenis de mesa, o incluso imitar nuestros gestos para que se parezcan más a nosotros. Claro. Quiero preguntarte una cosa. ¿Un robot es de listo o de inteligente como su diseñador quiera que sea? La pregunta es la siguiente. ¿Puede pasar, la famosa película de Parque Jurásico pues acaba con cuando los dinosaurios dominaban la Tierra? ¿Puede pasar que el robot se rebele, y esto ya estaríamos entrando en terreno Terminator, el robot se rebele, o siempre tendrá la inteligencia del que le ha dotado su creador, en este caso, un hombre? Claro, ahí entramos ya en la parte de inteligencia artificial. Ahí claramente tú puedes acotar a un robot que haga simplemente lo que tú le mandas. Es decir, una aspiradora, tú simplemente vas a aspirar esto. Y es la inteligencia que tiene porque es la inteligencia de la que le has dotado, ¿vale? Claro. Así como todos los robots. Ahora bien, si tú, imagínate, lo conectas a un supercomputador
Por ejemplo, a uno de los de Google que utiliza, le dejas que siga aprendiendo hasta el infinito, utilizando diferentes métodos de inteligencia artificial y demás, quién sabe el futuro. El ejemplo del aspirador. Vamos a ver, el ejemplo del aspirador. Yo compro un aspirador de esos y lo pongo en casa con el objeto de que limpie mi casa, de que barra mi casa, ¿vale? Él va a estar pim, 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 moviéndose por la casa, por las distintas habitaciones. Pero si yo abro la puerta de casa, él sale, porque no discierne, no sabe que aquello ya no es la casa. Claro, ¿habría manera de programarlo para que él sí supiera dónde acaba la casa y no saliera por la puerta? Sí, por ejemplo, hay diferentes métodos. Uno de ellos es utilizando barreras de luz, que tú pones una barrera de luz y él sabe que no puede atravesarla. Claro. Hay otros robots como los que se utilizan para segar el césped, que lo que llevan son pequeños códigos o balizas que tú pones en las esquinas. Entonces él sabe que no puede atravesar esa porque delimita lo que es la casa. Claro. Y otros siguen utilizando el GPS también, que tú le dices, es esta zona y es esa zona. Exacto. Claro. Bueno, ¿hay robots que pueden cooperar entre ellos? Sí, hay robots, por ejemplo, uno de ellos son estas hormigas de las que te comenté, son pequeñas hormigas robóticas que cooperan entre ellas para copiar lo que hacen las hormigas, es decir, llevar entre varias un peso más pesado que ellas, y lo llevan entre varias. En este caso los robots son iguales, ¿vale? Pero hay también otro tipo que son, cuando los robots son totalmente diferentes a ellos, y lo que tratan es de cooperar como si fueran seres humanos, es decir, cada uno tiene una misión y cooperan entre ellos, que es la parte más difícil de ellos. Por ejemplo, en las cadenas de automóviles de las fábricas hay muchos que son muy diferentes y cada uno tiene una misión. Ahora bien, entonces tienen que trabajar en conjunto entre ellos para lograr esa meta, llegar a esa meta. ¿Y qué retos e investigaciones les quedan pendientes a los robots? Entiendo que sea un campo amplísimo, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos sería esto, lo de la cooperación, ya que al final sí que los hay que cooperan entre ellos, pero es algo que todavía se está estudiando, ya que es muy difícil. Está también, por ejemplo, el cómo andar los robots móviles tanto en interiores de la casa, que son los aspiradores, ya que ves que todavía chocan y tienen problemas, como en el exterior, que ahí tenemos el ejemplo de los coches, ya que ahí hay coches que son autónomos, pero bueno, todavía les queda y hubo accidentes recientes. Sí, hubo accidentes. Hay también, bueno, mejorar el sistema de inteligencia artificial para que puedan ser capaces de realizar tareas más difíciles, que puedan caminar mejor bípedamente o con tres patas, ya que todavía les cuesta, que se parezcan más a nosotros, ya que los hay que nos imitan. Los que se basan en nosotros, pues que se parezcan todavía más, que pueden ser, por así decirlo, casi clones, ¿vale? Sí. Entonces sí que hay todavía mucho tema que explorar ahí. ¿Qué áreas necesitan los robots? Pues más o menos necesitan muchas. Por ejemplo, primero de todo necesitas la electrónica, ya que son los que diseñan lo que es todo el sistema, ¿vale? La mecánica lo mismo, necesitas que te creen el armazón del sistema, la informática, para poder desarrollar el software que necesitan los robots para que puedan operar, tomar sus decisiones, para manejar la parte de inteligencia artificial, de aprendizaje máquina, después también, por ejemplo, para gestionar lo que sería el cerebro, ya que hay algunos que lo llevan dentro de ellos, pero otros están en la nube, entonces todo eso lo tienes que gestionar y enviarlo a la nube. Claro. Es decir, hay muchos campos que tienen que integrar, por ejemplo, también lingüistas en la parte de los robots que necesitan hablar o escuchar, hay muchísimos campos. En el tema de la robótica, la vanguardia de todo, por ejemplo, si pensamos en Estados Unidos, ¿está en el ejército? Sí, porque al final lo que hacen ellos es financiar, como pasó con Internet y muchas de estas investigaciones, a través de fondos del ejército a los investigadores, para que así, si en caso de que se puedan necesitar para utilizarlo militarmente, fue financiado por los militares. Por ejemplo, muchos de estos son robots, uno de ellos es el Atlas, que es un robot que se hizo para rescate en sitios peligrosos, que es capaz de saltar, escalar y de dar volteretas. Impresionante, en este caso. ¿Qué problemas puede plantear la robótica más allá de este que, bueno, quizás a día de hoy, a 2019, nos pueda sonar a ciencia ficción, de que la máquina se rebele contra el hombre, ¿no? Contra su creador? Bueno, uno es el que la máquina se rebele. Otro también está en que la gente confíe en los robots, ya que mucha gente piensa o cree o puede que le quiten el trabajo. Entonces sí que hay también mucho miedo en eso, en que todo se utilice robot y no se necesite a la gente. No obstante, sí que se va a necesitar a la gente para que diseñe los robots, los cree o los mantenga, al igual que los coches con los talleres. Y después también estaría lo que se conoce como complejo de Frankenstein, que al final es ese miedo que había, como en la novela de Frankenstein de Mary Shelley, de es un robot, me va a matar, me va a hacer algo, ¿vale? Que sería ese miedo que tú comentabas. Entonces eso es también algo que hay que superar y que eso trata mucho de hacerlo la biorrobótica para, en función o creando robots que se parezcan mucho más a nosotros. Claro. Cristian, como persona experta en este tema de la robótica, tú si tuvieras que
confiar un aspecto de tu vida diaria en una persona, en un robot, ¿en quién lo confiarías? Depende del aspecto. Por ejemplo, que me limpie la casa se lo dejo al robot. ¿Sí? Sí, eso sí, porque sé que lo limpia bien. Igual se puede olvidar alguna esquina o eso, pero bueno, lo limpia bastante bien. Ahora bien, decisiones ya personales, o sea, cuando ya necesitas tomar una decisión personal, ya en una persona claramente, ya que ellos te pueden razonar, tienen sentimientos, que es algo que no tienen los robots y que es lo que les falla en la inteligencia, esa parte sentimental que nosotros tenemos y que ellos no tienen, al menos de momento. Claro. Bueno, en el tema de la robótica, para finalizar, hemos iniciado un viaje que está todavía en sus primeros kilómetros. Sí, sí, porque, a ver, sí que ha evolucionado mucho la robótica desde el año 60, pero todavía queda muchísimo, ya que, por ejemplo, las aspiradoras llevan mucho con nosotros, pero prácticamente empezaron todavía hace un par de años a funcionar más o menos bien. Entonces queda muchísimo, como te decía, robots de rescates, robots para analizar cosas, para moverse entre la gente, los coches, todavía, o sea, avanzamos mucho, pero todavía queda muchísimo más por llegar. Pues Cristian González García, profesor ayudante doctor en la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos, bueno, lo que sin duda es el futuro que está por venir. ¿Quién sabe? Quizás algún día, bueno, pues en vez de presentar yo, presente un robot, en este caso. Puede ser, pero no tendría esos chistes que tú tienes o esa gracia. ¡Qué arte, qué arte! Ese. Gracias, Cristian. Aunque también es verdad que puestos a copiar quizás buscaran uno más guapo, en este caso que a mí. Bueno, estamos hablando de ciencia ficción. Nos vamos a publicidad, volvemos en un momento y continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo punto y final al programa de hoy y recordarán que estaba con nosotros, hace unos días el director del Centro Asociado de la UNED en Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, nos presentaba los 3 cursos de verano que van a tener, este verano, valga la redundancia, en el centro de Gijón. Uno de ellos versa acerca del surf, lleva por título Costas, Olas y Surf. Bueno, se celebrará o se impartirá del 10 al 12 de julio y para hablar del mismo se encuentra su director, que es también profesor del Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED, Manuel García. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues entonces, vamos a hablar de surf, o usted va a hablar de surf conmigo, de costas y de olas. En costas y olas todavía me puedo defender un poquito, pero en surf ya vaya aviso para navegantes y para surfistas que de surf estoy muy deficiente en este caso. Así que vamos a hacerlo un poquito a nivel usuario. Presénteme el curso. ¿De qué va a versar? Bueno, pues costas, olas y surf. Sí, pues a ver, es un curso que surge pues con la intención de unificar 2 facetas, que es la deportiva, la lúdica y un poco la más científica. Cuando se habla solo de geología y los cursos, a mí particularmente, son puramente científicos, a veces pueden resultar un poco aburridos. Sí. Entonces, en este caso, pues se trata de que no solo los surfistas, sino cualquier persona que le guste el paisaje, que pase por las costas, que aprenda a interpretar cómo se han formado las playas, los acantilados, y para los surfistas, pues tiene interés. Las olas, lógicamente, tienen relación pues, con el tipo de fondo que tienen las playas, si son arenosos, si son rocosos. Y entonces, pues a un surfista creo que le puede interesar, cuando esté metido en el agua, pues comprender cómo están formando esas olas y sus características. Claro, es decir, sería un poquito no tanto lo que es la práctica del deporte en sí, sino en qué se sustenta el mismo, ¿no? Efectivamente. Claro, correcto. Bueno, ¿a quién está dirigido este curso? Pues el curso, como he dicho, está dirigido pues, a cualquier persona que le guste disfrutar de los paisajes costeros. Deportivos o simplemente de forma lúdica para entender y comprender cómo se forman. Entonces, está destinado bien a estudiantes de la UNED o de cualquier otro sitio, da igual que estén estudiando ciencias ambientales, geografía o filosofía, da exactamente igual. A cualquier persona, aunque no sea estudiante, no hace falta tener conocimientos previos, no hace falta saber ni de geología ni de surf. Es porque se va a explicarte de una forma muy sencilla y yo creo que muy amena para que aprender a disfrutar simplemente del paisaje. Claro. No hay que estar todo el día subido a la tabla para... En absoluto, en absoluto. Y luego veremos que el curso tiene una parte práctica, que son una sesión de 2 horas de surf, dirigido por una escuela de surf, Olas School Surf de Gijón,
y entonces pues es a nivel de iniciación totalmente. Entonces, bueno, pues explicarán un poco cómo es la tabla, cuál es el material, qué ejercicios de calentamiento hay que hacer, cuál es la técnica básica, y luego haremos una práctica que nos meteremos en el agua y estaremos 2 horas aprendiendo a hacer surf. Los que ya sepan, pues esa práctica pueden eludirla, y el que quiera aprender, creo que es una ocasión estupenda. Estupendo, para realizarlo. Bueno, modalidades en las que se puede realizar este curso. Sí, el curso, como es un curso que organiza la UNED, y la UNED se caracteriza por la enseñanza a distancia, pues yo creo que es bastante interesante. Se puede hacer primero en directo, es decir, te matriculas, vas al centro asociado, asistes presencial, efectivamente, asistes a las charlas. El segundo día se asiste luego a la sesión práctica de surf. A continuación de la práctica de surf daremos un paseo por la playa de San Lorenzo y yo explicaré las rocas que encontramos, las rocas tanto que se ven en el terreno, en el terreno natural, como las rocas que se han utilizado, rocas naturales, para hacer el paseo marítimo. Pues hay calizas, areniscas, granitos, entonces creo que va a ser interesante, o sea, que también tiene una faceta cultural, no es puramente geológica, sino cultural, para entender incluso los materiales que se utilizan en la construcción de un paseo marítimo, en este caso. Claro. Se puede hacer, decimos, presencial. También se puede hacer todo lo que es las charlas, las conferencias y el taller de geología y la práctica de surf se va a grabar. Y entonces la gente lo puede luego ver en diferido. Correcto. Y entonces esa es otra modalidad de hacerlo. Si a lo mejor esos días no tienes disponibilidad para asistir al curso, tú te matriculas y luego te manda las grabaciones. Y entonces, las personas que opten por la modalidad en diferido, al final del curso tendrán que hacer un pequeño test de evaluación, muy sencillo, de unas 20 preguntas tipo test, un poco para justificar y acreditar que efectivamente han asistido y han atendido las ponencias. Claro. En cuanto a ponencias, ahora que lo cita, ¿quiénes serían los ponentes? ¿Con quién se contaría? Yo creo que el curso es un auténtico lujo porque contamos con profesionales de la geología, y del surf, que más gente de Asturias. Entonces, tengo aquí el programa, si te parece, hacemos un repaso. El miércoles 10, el curso empieza a las 5, y entonces la primera sesión la impartiré yo, que será una sesión un poco general, hablaré sobre olas, sobre mareas, y sobre el origen del surf en España y en Asturias. A continuación, a las 7, intervendrá una investigadora, Cristina García, que es de la Facultad de aquí de Geografía, que hablará sobre principios de geomorfología litoral. Entonces, en esa charla pues hablará, como decíamos antes, de cómo influyen los bancos de arena en las olas, cómo influyen los sustratos rocosos en las olas, y luego pondrá ejemplos de algunas playas asturianas emblemáticas donde se practica el surf y explicará las particularidades geológicas y del paisaje de las mismas. Después, al día siguiente, el jueves 11, toda la mañana se hará un taller. Entonces, las 2 primeras horas será la práctica del surf con Olas School Surf, con monitores especializados, que, como decíamos antes, se grabará, o sea que pues eso puede tener su gracia. Su tema. Y a continuación daremos un paseo por la playa de San Lorenzo. De esa charla me encargaré yo y explicaremos los tipos de rocas que hay en el sustrato geológico y los materiales que forman o que se han utilizado para construir el paseo marítimo. Sí, que hay una gran variedad, entonces explicaremos cómo se forman las areniscas, las calizas, los granitos, los gneisses. Bueno, intentaremos relacionar un poco con la geología general. A continuación, por la tarde, a las 4, intervendrá Germán Flor, que es un experto en gestión costera, ha trabajado mucho en la costa asturiana y en la playa de San Lorenzo, han hecho informes muy interesantes, y entonces hablará de la gestión costera, hablará de las dunas, de las playas, de los estuarios y cómo influyen en el cambio climático. Todas estas charlas, además, pueden ser, primero se hablará y luego se dará paso o se dará la posibilidad de que los participantes al curso puedan intervenir, para que sea algo más dinámico, porque si no puede ser un poco aburrido. La siguiente charla del jueves 11 será de 6 a 8 y versará sobre yacimientos paleontológicos del litoral asturiano, que es sumamente interesante, porque la costa asturiana tiene un montón de huellas de dinosaurios, y entonces van a participar 2 grandes expertas, que son Silvia Blanco, que es profesora aquí del Departamento de Paleontología de la Universidad de Oviedo, y Laura Piñuela, que es investigadora del Museo Jurásico de Asturias. O sea que tenemos, es un lujo. Está cubierto. Está cubierto y con la gente que más sabe del tema, además. Correcto. Y luego, para terminar, el viernes 12, hay 2 charlas por la mañana. A primera hora, es decir, de 9 a 11, intervendrá María José Domínguez, que hablará sobre los acantilados costeros, sobre su evolución. El tema de los acantilados es muy interesante porque es una de las
características de la costa asturiana. Sí. Entonces nos hablará cómo se forman, cómo evolucionan, cómo fueron en el pasado, cómo tenderán a ser en el futuro. Y para terminar, la última charla, de 11 a 1, la impartirá Jesús Espina, que es el presidente de la Federación de Surf del Principado de Asturias. Y entonces explicará un poco pues, la historia del surf en Asturias, claro. Y un poco características... Y cómo está en este momento, claro, y demás. Al margen de lo que es la parte puramente deportiva, la costa asturiana y las olas, ¿presentan alguna particularidad que pudiéramos señalar que nos diera alguna singularidad con respecto a otras zonas, o es pues, más bien estándar? Bueno, yo creo que es particular. O sea, primero, porque la costa asturiana tiene dos cosas importantes. Tiene acantilados y tiene playas. Entonces, las playas y los acantilados forman olas diferentes. Claro. Luego, está orientado hacia el norte. Y entonces las olas se forman en las grandes borrascas. Se forman siempre a miles de kilómetros de la costa, aunque parezca mentira. Y entonces, las principales olas que forman que tenemos en la costa asturiana se forman en el Atlántico Norte, en la zona de Islandia. Sí. Y entonces tenemos una orientación muy buena para que esas olas, al llegar a la costa, pues que tengan una entidad importante. Por ejemplo, en el Mediterráneo, pues las olas son mucho más pequeñas y hay muchas menos. Pero más que nada eso, porque no existen grandes borrascas que se formen en el Mediterráneo que afecten a esa costa. Es más tranquilo. Es más tranquilo. En este caso, claro. Bueno, pues solo nos queda que anime a la gente a que participe, ¿no? El programa es atractivo. Ahora ya, pues que los potenciales alumnos decidan. Sí, yo animaría, es que es un curso que vamos a aprender todos muchísimo, va a ser un curso divertido, va a ser un curso ameno, y entonces la forma de apuntarse pues es muy sencillo, se busca, se entra a la página de la UNED, sí. Entonces hay una pestaña que es curso de verano, y entonces pues se accede y ya te ponen toda la información de las modalidades de pago, los plazos para inscribirse, etcétera. O sea que es muy... Pues que sea un éxito y que acompañe el tiempo para esa salida que van a tener ahí tremendamente interesante, porque bueno, parece que siempre todo sale mejor si luce el sol, ¿no? Sin duda. Sí. Pues Manuel García, profesor del Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED y director de este curso Costas, Olas y Surf del 10 al 12 de julio en el centro de la UNED en Gijón. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Juan. A vosotros. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche y llegados a este punto de la semana y del día, es tiempo para Espacio Inclusión. ¿Recuerdan que hace unos días hablábamos del asma? Bueno, y que lo hacíamos con Javier Palicio, con el presidente de FENAER. Bueno, y nos introducía en otro tema del cual vamos a hablar a continuación. Por eso se encuentra esta noche con nosotros el propio Javier Palicio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él está Fernando Núñez, que es el presidente de la Asociación Asturiana de Alergia y Respiratoria. Recordamos, para aquellas personas que no lo vieron hace unos días, que Javier Palicio es neumólogo y presidente de FENAER, que es la Federación Española de la Asociación de Pacientes Alérgicos y con enfermedades respiratorias, con lo cual, bueno, como han podido entender, vamos a hablar de patologías que tienen que ver con el aparato respiratorio. Más concretamente, vamos a hablar de fenotipo alfa-1 antitripsina. Bueno, detrás de este nombre tan complicado, ¿qué se esconde? Bueno, el déficit de alfa-1 antitripsina, que es lo que queremos hablar y que tiene el fenotipo, es bueno saber que es una condición genética que pueden tener las personas. La verdad es que no es que sea muy frecuente, porque anda por debajo del 0,2 por 1000. Evidentemente, ¿esto qué importancia tiene? Pues tiene mucha importancia, y nosotros estamos recalcando que debe analizarse ya en la gota de sangre del talón en los niños recién nacidos, para conocer que se tiene ese déficit. El déficit de alfa-1 antitripsina es, de hecho, la alfa-1 antitripsina es el factor regulador de toda la agresión que puede existir desde el punto de vista de los oxidantes.
¿Qué es lo que planteamos? Que es importante conocerlo porque una persona que tenga déficit de alfa-1 antitripsina puede llegar a los 80 años con una total normalidad. Pero si fuma, le podemos garantizar que a los 10-15 años de estar fumando va a tener problemas respiratorios graves como un EPOC. Y también hay que tener cuidado con el problema hepático, porque el beber alcohol y algunas otras tóxicos hepáticos que pueden ser, también tienen más efecto porque tienen un defecto del defecto del déficit de alfa-1 antitripsina, lo que hace es que tengan menos defensa ante los oxidantes. Y evidentemente puede haber enfermos o puede ser sanos, porque si no tienen agresión no van a tener eso. Entonces, avisar que esos niños, cuando se hagan mayores, no fumen y que tengan cuidado con los problemas hepáticos. Y que lo sepan, es importante. Sin duda. Bueno, vamos a hablar un poquito con Fernando Núñez. Vamos a ver, Fernando, ¿sabemos más o menos cuántas personas en Asturias lo pueden padecer? ¿Hay un censo establecido o no? Buenas noches. Más o menos, me parece que hay unos 500 aproximadamente, creo. Pero que se sepa, Claro. Que puede haber 500, pero yo, por ejemplo, en el hospital solo conozco a unas 10 o 11 nada más. Que son las que realmente están tomando el tratamiento de antitripsina. ¿Lleva aparejado enfermedades relacionadas? ¿Se transmite solo exclusivamente por vía genética? Sí, es solamente por vía genética. Puedes tener del padre o de la madre o de los dos a la vez. Yo, por ejemplo, yo tengo de los dos. Yo soy ZZ, que es el fenotipo más alto que hay. Claro. Y luego tienes el MZ, que es mi hijo, por ejemplo, tiene MZ. Claro. Y si los sabe llevar bien, sin fumar, como decía el doctor, y sin meterte en sitios muy contaminantes y tal, es una vida que se puede llevar bien. Yo, de hecho, la he llevado bastante bien hasta los 38 años. ¿A partir de los 38 qué ocurre? Y yo ya caí. Yo era Explíqueme yo era fumador empedernido, además. A mí si me dicen que tengo alfa-1 y fumar me perjudica, yo no fumaría nunca, pero... Y de hecho yo hacía deporte y todo, hasta que realmente llegó el momento en que el pulmón mío dijo basta. Claro. Por eso la importancia, nos decía el doctor, de una detección precoz, ¿no? Sí, eso es fundamental. Cuanto primero se sepa, mejor, porque tomas medidas. No como yo, que yo llegó el momento que yo ya no tenía solución. A mí mi única solución es hacer un tratamiento, que es lo que me dan, ir todos los meses al hospital a poner la medicación para la antitripsina y luego otra cosa muy fundamental, que desde hace 2 años, que me lo han dicho, que lo estoy haciendo, es fisioterapia respiratoria. ¿En qué consiste la fisioterapia respiratoria? La fisioterapia respiratoria consiste realmente en saber controlar tu respiración, que te aprendan a controlar tu respiración, y luego hacer unos ejercicios básicos para ayudarte a sacar todas las secreciones que tienes en el pulmón para que esté limpio. Porque cuanto más limpio tengas el pulmón, menos infecciones tendrás y menos veces irás al hospital. Yo iba pues una vez al mes, una vez cada 40 días a urgencias. Y ahora realmente llevo casi 2 años que no he pisado el hospital. Bueno. Excepto el lunes, que tuve un pequeño problema aquí de golpe, yo no sabía lo que era, y un poco de la pleura con inflamación, pero nada importante. Lo cual la diferencia es considerable. Sí, pero claro, yo por ejemplo, yo me hago fisioterapia respiratoria particular, porque el hospital solo te da 3 meses más o menos, ¿oíste? Claro. Esas enfermedades relacionadas, ¿cuáles pueden ser? Bueno, puedes tener varias. Yo, por ejemplo, yo tengo por ejemplo, el colon, por culpa de... y aparato digestivo un poquitín también tocado por culpa del fenotipo. Este tema. Aparte de que si bebes, como decía el doctor, el hígado también se te puede estropear, porque ¿cómo se llama? Esta que nos falta, esta proteína que lo produce el hígado para proteger el pulmón, al no producirlo, pues claro, estamos indefensos ante todo. Quedan expensas, sobre todo el tabaco y la contaminación muchísimo. Lo hablábamos, o queríamos hablarlo hace unos días con el doctor precisamente. Todo este tema, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, afortunadamente en Asturias no es un problema tan grave, aunque también existe, de la contaminación causada por el tráfico, donde bueno, pues ya los distintos ejecutivos, nacional, autonómico,
local se han puesto manos a la obra para reducir esa polución, esa contaminación. ¿Cómo afecta a las personas? Sí, se nota, sí. Además, por ejemplo, yo en mi caso se nota muchísimo, porque además, aparte de que a mí el alfa 1 me ha dado un EPO, yo tengo EPO también, y asma. Sí. Que a mí me lo ha dado todo, es decir, yo soy el máximo en la escala. Claro. Entonces yo, cuando está muy contaminante, yo salgo y me cuesta respirar, al poco, sobre todo por la calle. En vías de mucho tráfico pasa un coche que te suelta un escape, esos que hay ahora un poco raros, y lo aspiras y te empiezas a ver que te ahogas. Entonces, claro, te tienes que parar, te tienes que controlar la respiración para poder seguir, porque si no es que te ahogas, Claro. te ahogas por completo. Un poco pregunta para los dos. Antiguamente, bueno, no tan antiguamente, cuando yo era chiquillo, a la gente que tenía con asma, aquí en Asturias se decía, hay que ir a Castilla. Sí. El clima de Castilla es bueno para esto, hay que ir a secar a Castilla. ¿Esto era leyenda urbana o verdaderamente era así? Vamos a ver, yo creo que sí, porque, por ejemplo, mi hija de pequeñina, a los 4 años, tuvo una crisis y a partir de ahí empezamos a llevarla, aparte de que tuvo durante unos años una medicación, a llevarla a Castilla y oye, realmente mejoraba. Mejoraba, ¿no? Sí, sí. Doctor. En todos los problemas alérgicos, Sí. los cambios de situación cambian de los alergenos, con lo cual te liberas de los alergenos concretos que tienes en el sitio. Es muy importante, por ejemplo, para los que les dije que tienen alergia a los ácaros. Sí. Los ácaros, a partir de 1500 metros de altitud, prácticamente no existen. Su vida no funciona. Claro. Las cucarachas es lo mismo, que son como los ácaros. Por ejemplo, en el siglo XIX, los que tenían posibilidades económicas, lo que hacían era, para tratar el asma, los mandaban a Suiza. Sí. Y al vivir a más de 2000 metros de altura, se les quitaba el asma. Claro. O sea, los cambios son buenos. Lo que ocurre es que muchas veces, cuando, como yo ya dije muchas veces, las alergias son cruzadas. Entonces, sí. tú estás en Asturias y tienes asma, te vas a Castilla y dejas de tener asma. Pero a lo mejor al cabo de unos años empiezas a tener asma o con alergia a otras cosas distintas y dices, bueno, ahora ya no me funciona, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Canarias hay mucha asma y en cambio los de Asturias que se van a pasar una temporada a Canarias, a lo mejor se les quita el asma. Claro. Pero, y al cabo de unos años pueden tener otra vez asma a otras situaciones. Correcto. Y también quería decir una cosa Sí. que antes se comentó, y es el déficit de alfa-1 antitripsina es en los pacientes las personas que tienen déficit de alfa-1 antitripsina tienen más incidencia de asma y además de enfermedades respiratorias y hepáticas, ¿no? Que es lo que hay que procurar controlar. Claro. Claro. Bueno, queda hecho el apunte. Fernando, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes? Pues en la página web que tenemos, como es Asma Asturias, no, La página web es FENAER Asma Asturias. FENAER Asma Asturias, en este caso. Bueno, pues FENAER Asma Asturias para ponerse en contacto con ustedes. Bueno, y ahí, bueno, pues es el primer paso quizás para poner solución a problemas como el que le afecta. Intentamos que se solucione todo rápido. Es muy importante que la gente se plantee que conviene asociarse en las asociaciones, porque hay un refrán que dice, yo soy débil, juntos seremos fuertes. Claro. Entonces, hace falta que la gente que tiene asma, o los que tienen EPOC, o los que tienen problemas respiratorios de cualquier tipo, que intenten unirse, porque en Asturias tenemos prácticamente 3.000 personas que están afiliados de una manera u otra con la Asociación Asturiana, pero podíamos ser perfectamente 50.000. Claro, Sí. claro. Y cuando tengamos, teniendo en cuenta que en España hay 5 millones de pacientes alérgicos y respiratorios, si estuviese afiliada mucha más gente, seríamos mucho más fuertes. Sin duda. Pues, Y los políticos en las campañas electorales se fijarían les tendrían más en nosotros. cuenta, les tendrían en cuenta, sin duda. Pues Javier Palicio, presidente de FENAER, Fernando Núñez, presidente de la Asociación Asturiana de Alergia Respiratoria. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y trasladarnos, bueno, pues lo que es esta problemática que de una manera silenciosa, pero que afecta a tantas personas. Llegamos así al final, pero nos vamos a publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos a ir poniendo punto final al programa de hoy. Recuerdan que la semana pasada, el jueves pasado creo que fue, nos despedíamos en el programa con un joven violinista, bueno, tan joven como que tenía 10 años, con Marcelo Re. Bueno, pues vamos a despedirnos hoy también con música, con otro intérprete tremendamente joven, no tan joven como Marcelo, en este caso, pero van a ver que también la juventud está a la vista. Se trata de Oriol López, cantautor asturiano de 19 años. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues Oriol López acaba de publicar su primer disco, lleva por título Sin Rencor. Bueno, aquí lo tenemos. Este disco, del cual vamos a hablar a continuación, durante esta entrevista, bueno, hablaremos de más cosas. Este disco puede ser suyo, de una manera tremendamente sencilla. Vamos a colocarlo aquí. De una manera tremendamente sencilla, que es la siguiente. Ustedes nos mandan un mail, un correo electrónico a la dirección ye@esasturias.tv con sus datos de contacto, indicándonos cuál es el nombre del single principal, se dice así, del single de cabecera de este disco. Bueno, pues aquellos que acierten, realizaremos un pequeño sorteo y el ganador nos pondremos en contacto con él y podrá pasar por aquí, por los estudios de esta casa, para recogerlo. Bueno, vamos a ver, Oriol, vamos primero a comenzar un poquito por ti. Perfecto. Luego hablaremos de lo que es el disco. De niño, los deportes no. No, los deportes no. Estuve probando cientos de deportes, muchísimos deportes, y ninguno destaqué, y yo buscaba destacar, y yo lo que quería era encontrar mi elemento. Sí. Entonces, al encontrar mi elemento, que es la música, pues dije, con esto a muerte. Y fue algo que salió sin darme cuenta, porque es algo que yo escuchaba música desde pequeño, gracias a mi padre, pero nunca le había dado la importancia que tenía la música, nunca pensé que me podría dedicar a ello, digamos. Sí. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo, coges por primera vez la guitarra? Pues la guitarra la cojo por primera vez con 11 años, pero de una forma solitaria, en la cual no consigo hacer nada, pero la vuelvo a retomar a los 14 años porque había dejado de jugar en el último equipo de baloncesto, ya diciendo, no soy capaz, no se me da bien ningún deporte ni nada, entonces voy a ver qué tal se me da la música, si soy capaz de tocar 2 canciones o 4 o los punteos que tanto me ponía mi padre de pequeño. Sí. Entonces contacto con un guitarrista que se llama Rodi Herrera y también hace sus bolos y sus historias por ahí, al cual le tengo un aprecio impresionante, mucho más que un profesor para mí, y empiezo a tocar. ¿Qué pasa? Que toco más la guitarra que hago mis labores, digamos. Entonces eso hace que tenga una mejoría muy rápida. Y entonces empiezo a cantar canto desde pequeño porque era el mítico que cantaba en las reuniones familiares de ¡hala, mira cómo canta el niño! Pues eso. Y entonces, pues, ahí fue cuando empecé a cantar y a todo. Claro, bueno, situamos entonces a Rodi Herrera como una persona clave en el desarrollo musical de Oriol López. Un profesor, en este caso, este hombre, tiene que apoyar y también señalar lo que está mal, me imagino. No es simplemente decir, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué bien! ¡Tira para adelante! No, entiendo que llega un momento en el que te dice, no, así no, repite. Te lo digo yo que en mi vida me he acercado a un instrumento musical. Como te digo, él empezó siendo un profesor y ahora es como mi amigo, mi amigo que me saca unos cuantos años, pero bueno, mi amigo. Y sí, la verdad es que cuando le enseño una canción, pues me dice, mira, esto se puede mejorar, esto igual te quedaba mejor esto, tal. Él es sincero, o sea, y ve que yo he conseguido esto con esfuerzo y con sus ensayos, sus clases y sus cosas. Y bueno, sabe que le tengo muchísimo cariño y que voy a muerte con esto. Y entonces sí, es muy sincero conmigo, siempre. Como debe ser. Bueno, ¿qué te dijeron en casa? Pues mis padres al principio decían, qué loco estás, dedicarte a la música y tal, pero bueno, al final es como que ceden, ¿no? Es como los tatuajes. Yo me empecé a tatuar y cuando vieron uno pues me echaban la bronca, pero cuando vieron ya todo dijeron, bueno, pues habrá que quererle así, pues esto es lo mismo. Siempre me apoyaron desde siempre, pero cada vez me apoyan más, pero sé que les cuesta un poco porque, bueno, es algo muy difícil y muy arriesgado en un chaval joven como yo. Claro. Bueno, tienes 19 años. ¿La música hace que dejes de lado otras cosas como son, por ejemplo, los estudios? ¿Se puede compaginar todo? Se puede compaginar perfectamente porque, como dice mi padre, hay tiempo para todo siempre. ¿Qué pasa? Que esto tengo que ser sincero. Cuando era más chavalín, descuidé muchísimo los estudios y yo creo que fue lo que me hizo mejorar en la guitarra. Pero sí se puede compaginar todo perfectamente y es más, yo lo estoy compaginando ahora.
también. Bueno, vamos a hablar del disco, vamos a hablar de Sin Rencor. Bueno, pues son 10 títulos, 10 canciones. Llorar por amor, No pasa nada, Sueños, Maldita traidora, Macarra, Jagger barato, 21, Me habla a mí, ¿Quién nos va a encontrar? Y El enamorado. Bueno, cuéntame un poquito acerca del disco en general, después hablaremos del single. Pues mi disco es como, digamos, yo he sido padre, he tenido un hijo, que es este disco, y cada canción cuenta una historia Sí. de un tema totalmente distinto, pero que lo cuento en forma de chica, digamos. Te explico. Por ejemplo, Llorar por amor es una historia que me pasó a mí, pero, por ejemplo, No pasa nada es como... No pasa nada, todo lo que te pueda parecer malo, una enfermedad, cualquier cosa, no deja de ser una prueba que te pone la vida para que digas, tío, lucha por ello. Adelante. Y todas, por ejemplo, Maldita traidora habla sobre una experiencia que me tocó de cerca con un amigo con drogas y todo así. Son historias en forma de chicas, pero bueno, también es verdad que hago canciones de amor y alguna de ahí, por ejemplo, 21 es de amor y todo. Claro. El single, en este caso, Llorar por amor, después lo vamos a escuchar, si te parece, ¿vale? Perfecto. Tienes ahí la guitarra, Por supuesto. lo vamos a poder escuchar. Llorar por amor, ¿es autobiográfico? ¿Busca alguna historia? ¿Se basa, como dicen los norteamericanos, based on a true history? ¿O? Sí, se basa en una historia que no me pasó a mí, la verdad, aunque todo el mundo me diga, qué jodido debes de estar con esta historia. Pero no, en realidad fue una historia que le pasaron a 2 amigos míos y cuando ellos me contaron sus problemas, pues yo decidí escribir esta canción. Es una historia muy bonita que acaba trágicamente jodida, pero bueno, es una canción que me parece genial y que es la que más lo ha petado, tiene 33.000 descargas y todo, está muy bien. Pero escucha, ¿se puede acabar con 19 años una historia de manera trágica, aunque sea de amor? Que queda mucha vida por delante, ¿eh? A ver, este chico que te digo también tocaba la guitarra, o sea, un poco también era músico, y los músicos somos muy moñas y muy... Sí. ¡Ah! ¡Qué locura! Así que sí, se puede acabar trágicamente. Bueno, pero luego se recupera uno, ¿eh? Claro, joder. Un clavo saca otro clavo, sin Ya duda. ves, ya ves. Bueno, inspiración, para aquel que no conozca el disco todavía, ¿a quién? ¿De dónde, de qué fuentes bebe? El disco, mi inspiración a la hora de escribir las canciones y eso, es por ejemplo, mira, lo decía Pablo Moro el otro día en La Nueva España y lo decía muy bien. Habla de sexo, amor, historias de noche, alcohol, de todas esas cosas. O sea, a mí me gusta mucho la fiesta y digamos que resumo un poco ahí en muchas canciones del disco mis vivencias en el mundo de la noche y en todo lo que va siendo mi juventud hasta ahora. Sé que a los que os dedicáis a la música esta pregunta la odiáis, pero si tuviéramos que decir, oye, tiene un aire a este cantante, a uno de los grandes, deriva hacia esta parte, ¿hacia quién? Pues mira, lo primero, te voy a decir que el disco suena a Oriol López. Ahí. O sea, es un disco que suena a mí. Correcto. Y ya está, no es por ser egocéntrico, pero es verdad que estuve buscando eso durante mucho tiempo para que no suene a otro. Pero si tuviésemos que decir una influencia o algo que me inspiró a componer, de aquí de Asturias podemos decir que fue, por ejemplo, Pablo Moro. Pero, por ejemplo, a nivel nacional, Leiva, Dani Martín, Melendi también, puedes encontrarte algo por ahí que te recuerde a ello. Correcto. Bueno, me decías 33.000 descargas. 33.000 A ver, descargas. si de tocar guitarra y cualquier instrumento no sé nada, de descargas y eso aún menos. Es decir, a mí nunca me podrán detener por realizar una descarga ilegal por el simple procedimiento de que no sé De que no hacerla. sabes. Entonces, bien, ¿qué significa? Bueno, todo esto de... antes, si tú querías escuchar a un autor, o comprabas el disco o no había modo, por lo menos cuando yo tenía tu edad. ¿Qué significa todo esto de las descargas? Bueno... Pues las descargas es un poco como las redes sociales, ¿no? Estar en Spotify, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales de música, es un poco como estar en el mundo. Ahora si no estás en eso y te quieres dedicar a conciertos y que te conozcan como se conocía uno antaño, ¿no? Haciendo conciertos y arriesgándote un poco la vida a la hora de comer, pues es un poco complicado. Pero digamos que es el pasaporte hacia que te escuche más gente y es eso. Claro. Oye, el tema de abrirse paso. Hay quien dice que es más difícil llegar o mantenerse, pero bueno, eso siempre se lo preguntan al que ya llegó. Bien, entonces, en este caso, el abrirse paso, ¿es tremendamente complicado? El abrirse paso, sí, claro, pero como todo. O sea, cualquiera que monta, no solo en la música, un negocio, cualquier cosa, al principio es súper complicado. Es pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala.
pero sí que es verdad que cuesta todo. Por ejemplo, mira, te voy a contar una cosa. Sí, sí. Por ejemplo, cuando yo salí en el periódico y salgo así en alguna entrevista o alguna cosa en la que está en formato físico, en formato de revista o en formato de periódico, yo lo guardo siempre en un cajón y me olvido de ello. O sea, lo encuadro, cualquier historia, pero lo guardo ahí. ¿Por qué? Porque no quiero verlo y decir, hostia, ya he conseguido todo esto, voy a relajarme. No quiero relajarme, quiero seguir. Y yo pienso que es un poco lo que tendría que hacer todo el mundo. Sí. Nunca estar conforme, siempre luchar, porque eso es como se forja un guerrero, digamos. Ahí está. ¿Dónde podemos encontrar el disco? Pues el disco ahora no lo tenemos subido, pero estará subido en todas las plataformas digitales. También está en YouTube, alguna canción en acústico tenéis. Y bueno, si no en el correo que aparece detrás del disco, en el correo que hay en cualquier red social mía, como es Oriol_López_, pues podéis contactar ahí y lo pedís y ya está. Ahí está. Bueno, ya saben que el disco puede ser suyo respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el título del single de cabecera del mismo? Enviando un correo a la dirección correo electrónico, a la dirección esasturias.tv, indicándonos, por supuesto, los datos de contacto. Si hay más personas, pues se realizará un pequeño sorteo y nos pondremos en contacto con la persona agraciada, en este caso. Bueno, entramos en época de primavera, en época de verano. ¿Hay alguna actuación por ahí ya? Pues pronto diré por mis redes sociales y todo eso la presentación de mi disco, cuándo es la fecha, porque estamos planeándolo y queremos que sea no una simple presentación, que sea como un espectáculo, o sea, que el que vaya diga, yo estuve en la presentación del disco de Oriol López, que diga, ¡boom! Pero no podemos adelantar fue más. Bestial, no puedo adelantaros más. Decimos como una señora que tú no sabrás por la edad quién era, pero los que tengan más edad sabrán la frase, como Mayra, y hasta aquí podemos leer. Hasta ahí. No te suena Mayra, me imagino. No, en este caso es muy joven, para que te suene. Bueno, redes sociales, que acabas de citarlas ahora otra vez. Vamos a ver, ¿qué papel juegan actualmente en una persona que se dedique o que quiera dedicarse a la música? Ahora mismo son la base fundamental, el vehículo, desarrollo motor para que la gente lo conozca. Pues es un poco lo que decías tú antes, ¿no? Esta generación esta generación joven, pues es como un poco el pasaporte. Sí. Antes es verdad que era hacer conciertos, hacer una promoción larguísima, hacer todo, pero muchísima gente ha conseguido por las redes sociales llegar a lo más alto. Por ejemplo, Beret, que estuvo aquí una vez, me acuerdo que estuvo aquí también, pues llegó gracias a las redes sociales y es un gran pasaporte, es como otra oportunidad. Se puede llegar también con trabajo sin redes sociales, pero es como la oportunidad con las redes sociales también es otra alternativa. Entonces es eso. Dos preguntas más. La primera, un sueño. Seguir haciendo discos, como te dije la otra vez que estuve aquí, componer y seguir dedicándome a la música y llegar a llenar conciertos y que bueno, que esto nunca se acabe. El escenario anhelado, ¿cuál sería? El escenario... no sé, por ejemplo, no sé, la Salvaje, por ejemplo. La Salvaje, en este caso. Sí. Vale, oye, una pregunta, vamos a ver. ¿Con esto de la guitarra, la música, esto se liga? Pues, mira, la verdad es que no es por ser egocéntrico, pero sí que es verdad que antes de tocar la guitarra no ligaba nada, pero nada de nada. Pero bueno, es todo un poco, ¿no? Yo creo que es la mezcla de muchas cosas, lo que te hace ligar y todo eso, pero no, puedes tocar muy bien y ser horrible. Y eso, yo soy feo y no ligo tanto como podría ligar a alguien guapísimo. O sea, Bueno. Invita a la gente a que lo escuche, ya sea pues a través de las plataformas digitales o en esa presentación que ya está en ciernes y de la cual pues informaremos a su debido tiempo. Vale. Invita a la gente a que conozca Oriol López Sin Rencor. Vale, pues este es mi disco Sin Rencor y les invito a que cuando esté subido en redes sociales y en todo lo escuchen, que vengan a la presentación de mi disco cuando haya carteles por ahí colgados y todo, y que por favor me escuchen y que sigan en este camino o en este sueño que es la música para mí, conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues esa es la invitación y ahora a lo que les invitamos nosotros es a que escuchen pues Llorar por Amor, ese single que es el tema de cabecera de este disco. Y recuerden,
algún día estuvo aquí sentado. Quizás la salvaje algún día se quede pequeña. ¡Adelante! Ella rayada con sus movidas, él escribe una canción. Ella está triste y disimula lo que la duda un día le contó. Ella llora desesperada por culpa de un cabrón, y él escapaba de sus brazos cuando entre llantos ella le llamó. Y hoy ya no llorará las penas, los días de tormenta el viento se los llevó. Madrid ya no sentirá esa pena, porque un poeta esta canción le escribió. Y ahora dime si merece la pena llorar por amor, llorar por amor, llorar por amor, llorar por amor, o llorar por amor. Pasan los días y las horas sin tus pecas ni rock and roll. Ella llora sola en su casa y él no se acordará de aquella estación. Qué triste esta condena que me hace olvidar tu calor, y solo en los lienzos blancos, entre lágrimas y llantos, puedo escuchar su voz. Y hoy ya no llorarán las penas, los días de tormenta el viento se los llevó. Madrid ya no sentirá esa pena, porque un poeta esta canción le escribió. Y ahora dime si merece la pena llorar por amor. Oye, bien. Sí, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, oye, mira que yo ando muy desactualizado de la música moderna, pero sí que está bien. Bueno, es un poco triste el tema, ¿eh? Sí, es un poco... Es un poco... Sí. melancólico. Pero bueno, melancólico, ¿eh? Vamos a decir melancólico, mejor que triste. Oriol López, cantautor asturiano, 19 años, disco Sin Rencor, el single Llorar por Amor. Bueno, pues insistimos de nuevo, puede ser suyo enviando el correo electrónico a la dirección ye@esasturias.tv. Nos pondremos en contacto con aquella persona, bueno, que nos diga cuál es el título del single. Oriol, sé que a los actores de teatro no se les puede desear mucha suerte, a los músicos desconozco si se puede o no, con lo cual te digo éxito. Muchas gracias. Que puede ser Vale, a medio camino. Perfecto. Éxito. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, a ti. por despedir con nosotros el programa de hoy con música, y esperamos bueno, pues esa fecha de la presentación oficial del disco. Y hablaremos. Adelante. Perfecto. Adelante, sin duda. Muchas gracias. Como gracias les damos a ustedes por estar un día más, una semana más con nosotros. Gracias por su atención. Persigan sus sueños, no son inalcanzables. Hasta el próximo día.